En este video explicaremos cómo obtener el seno, coseno y tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo cuando conocemos la medida de sus lados. Si en un triángulo rectángulo se te han dado las magnitudes de los tres lados, puedes obtener el seno, coseno o tangente de cualquiera de sus ángulos agudos utilizando las definiciones de dichas razones trigonométricas. Recuerda que tales razones se definen para un ángulo como: seno de un ángulo es igual al cateto opuesto del ángulo sobre o entre la hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente del ángulo sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual al cateto opuesto del ángulo entre el cateto adyacente del ángulo. Para recordar mejor esto, utilizamos las siguientes letras. Para seno, utilizamos la letra S para relacionarlo con seno, O para cateto opuesto y H para hipotenusa. Coseno, utilizamos la letra C para coseno, A para cateto adyacente y H para la hipotenusa. Y en tangente utilizamos la letra T para tangente, O para cateto opuesto y A para cateto adyacente. De esta manera podemos deducir que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para esto tenemos que entender cuáles son estos lados del triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser el lado que esté más largo y los catetos van a depender del ángulo que seleccionemos para obtener sus razones. Si seleccionamos, por ejemplo, este ángulo, el cateto opuesto es el que tiene enfrente, por así decirlo, y el cateto adyacente es el otro lado, que no es la hipotenusa y que ayuda a formar el ángulo. En el ejercicio 1, para obtener el seno, coseno y tangente del ángulo, que en este caso es 24 grados, se hace de la siguiente manera. Como ya lo mencionamos, seno se obtiene al dividir el cateto opuesto entre hipotenusa, entonces sería 12.15 entre 29.88, que nos da como resultado 0.406. Para obtener coseno se divide el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, 27.30 entre 29.88. El resultado es 0.913 y finalmente para sacar tangente se divide cateto opuesto entre cateto adyacente, que es igual a 0.506. Así es como se obtiene seno, coseno y tangente del primer triángulo que tenemos como ejemplo. En este ejercicio el ángulo es 50. Para sacar seno, coseno y tangente se hace de la misma manera, solo que con los datos correspondientes. Para obtener seno dividimos cateto opuesto, que es 12, entre la hipotenusa, que es 15.66. Es igual a 0.766. Para sacar el coseno dividimos el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, 10.07 entre 15.66. Nos da como resultado 0.643. Y para sacar tangente, finalmente dividimos cateto opuesto, que en este caso es 12, entre cateto adyacente, 10.07. Y el resultado es 1.19. Como último ejemplo tenemos el siguiente triángulo. Se utilizan las mismas operaciones para obtener seno, coseno y tangente del ángulo, que es 21. Como ya sabemos, para obtener seno se dividen las medidas del cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 3.95 entre 11.02. El resultado es 0.358. Luego, para obtener coseno, dividimos el cateto adyacente entre la hipotenusa, 10.29 entre 11.02. El resultado es 0.933. Y para terminar, obtenemos tangente al dividir cateto opuesto, 3.95 entre cateto adyacente, 10.29, que es igual a 0.383. De esta manera podemos obtener las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de los ángulos de un triángulo rectángulo cuando conocemos la medida de sus tres lados, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente.